voy a presentar a la licenciada Graciela Jaciner. Graciela, ¿estás ahí? Un gusto. Graciela Jaciner es psicoanalista, licenciada en psicología, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, fundadora y directora del Instituto de Investigaciones Grupales, directora del programa BIBA, que es Bilbao, Buenos Aires, ex jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Grupos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, autora de los libros Coordinando Grupos y de La trama de los grupos, dispositivo orientado al sujeto, supervisora y docente en hospitales de Buenos Aires y del interior y del exterior del país, docente de las universidades nacionales de Mar del Plata, Tucumán, Mendoza, y etcétera, etcétera. Así que gracias. Muy bienvenida, Graciela. Te escuchamos, un placer. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ante todo, compartirles que es un gustazo para mí hoy estar acá. La verdad, antes que todo quiero agradecer a María Pancita, la invitación, pero la invitación a presentar hoy acá este muy esperado libro, pero también a escribirle el prólogo. La verdad, fue una delicia. Fue un lindo momento, un lindo encuentro con la clínica, con el padecimiento del ser humano, y con el deseo de hacer algo con eso. Así que leer ese libro detenidamente para hacerle el prólogo, que se los regalo a todos, todas y todos los que están hoy acá, fue un gustazo, un honor para mí. Así que gracias. Gracias a vos, María, gracias a Patricia, y a todas y todos los que se han ocupado de esta presentación, y al equipo del Hospital Durán, que la verdad que me parece que han avanzado mucho en lo que hace al abordaje de estas temáticas. Bien, les voy a contar un poquito, avísenme cuando me vaya de tiempo, porque podría hablar mucho de esto que ha quedado plasmado en ese libro. Me acordaba de una frase de Borges, Jorge Luis Borges, nuestro querido Borges, que dice que leer y escribir son dos modos de la felicidad. Bien, gracias Borges por decirlo tan sencillo y tan bien. También me acordaba, a mí me gustó mucho el título de este libro, del cual voy a intentar hablar, Conversaciones entre una psicóloga y una ex paciente bariátrica, un recorrido por el interior de la obesidad. Habla de un recorrido interior, este libro, y habla de conversar. Esa práctica entre los seres humanos que quedó tan fuera de programa, de agenda, últimamente en el mundo. Así que valoro mucho y felicito la idea de sostener en acto, en una escritura, estas conversaciones. Hablar de conversaciones me hizo acordar de un gran filósofo, Montaigne. Montaigne decía: prefiero quedarme ciego que sordo y mudo, porque necesito del arte de conversar.
les recuerdo a todas y todos ustedes que Montaigne, a la vez, creó un estilo en la escritura que es la escritura del mundo interior. Así que bueno, me parece que este libro es un relato íntimo y que hay que tener coraje en la clínica a la cual nos estamos refiriendo para sostener un relato íntimo, que no es exactamente un ensayo que habla de teorías, de la obesidad, de los trastornos de la alimentación, etcétera, sino un ensayo íntimo. De paso, también les comento que el relato íntimo en primera persona es un estilo muy actual en letras y en escritura. O sea que este libro tiene un doble valor, estoy planteando. El valor del coraje de una analista, una psicoterapeuta, como queramos llamarla, que además conversa con una ex paciente a la que ella tanto ayudó y su equipo tanto ayudó, pero además tiene un valor literario. Esto es lo que quería compartirles. Me parece un libro generoso, me parece donde ambas comparten, la terapeuta hasta el tope de sus posibilidades, lo que va inventando, lo que se le va ocurriendo, y la paciente, y la verdad que me estremeció la lectura de ese testimonio. Los psicoanalistas decimos que ahí hubo un testimonio del padecimiento, de la felicidad de volverse a ver en el espejo, pero a la vez el miedo. ¿Quién soy esa nueva que me estoy viendo ahora en el espejo? Bien, me parece que es un libro que nos hacía falta, así que gracias. Me parece que es simple, una escritura simple. Simple no quiere decir pobre ni sencilla. Quiero compartirles que para mí simple es un punto de llegada. Hay que haber recorrido mucho, haber estudiado, haber recorrido, para hablar simple. Así que otro mérito que festejo en nuestra comunidad PSI, a la cual pertenezco fuertemente, que haya libros simples. Creo que es un libro que podrá ser leído por pacientes, por interés general, pero muy bien leído debiera ser también por profesionales, porque me parece, y me inscribo en la lista de los que tenemos mucho para aprender de ese libro. Bien, no es habitual que un libro con un relato clínico esté plagado de preguntas, de hipótesis que aceptan ser vueltas a pensar. No es habitual en nuestro campo. Así que especialmente indicado para mis colegas PSI. Habitualmente en el ambiente PSI se desarrollan teorías y bueno, si uno quiere hacer un texto clínico, capaz que pone una pequeña viñeta al final. Esto no es así, esto es otra cosa. Es ahí en crudo las conversaciones. Creo que se sienten identificadas e identificados con lo que estoy diciendo. Entonces digo, no es habitual. No es un libro donde alguien aplica la teoría que aprendió. No es, por suerte. Eso se llama psicoanálisis aplicado.
Por suerte no lo es. Es un libro donde alguien tironeado por lo real de su práctica, por eso que no encuentra cómo hacerlo, piensa, usa las herramientas teóricas de su propio acervo para poder avanzar. Y ahí se siente, se pulsa, es un libro que pulsa. Así que la verdad que me encantó. Lo otro que me parece muy meritorio de este libro es que se comparten logros y fracasos. Bienvenido. Te agradezco, María, le agradezco a la paciente, la ex paciente, como se llama a sí misma, porque compartir logros y fracasos es una posición humilde en la vida. Sigmund Freud, mi querido maestro vienés, el viejito Freud, compartió humildemente imagínense que él fue premio Goethe de literatura, o sea, sabía escribir además de todo, pero él compartió todos sus fracasos. Si ustedes se ponen a revisar el recorrido de las obras freudianas, van a ver que hay presentación de casos, salvo uno, son todos fracasos. Freud, para mí, es el paradigma de la humildad. Lo que hace falta hoy en día, tanto nos hace falta. Ni se puso soberbio y dijo, yo no me equivoqué, ni se melancolizó cuando se dio cuenta que se equivocó, sino que con humildad compartió su fracaso y siguió produciendo. Y ahí inventó otra tópica, y ahí inventó otros conceptos. Ante cada fracaso avanzaba. Bien, ojalá la práctica de este equipo y de toda la gente que rodea esta práctica que aparece aquí, se inscriba en ese camino, porque hay muchas preguntas, muchos anticipos de temas que seguramente ustedes humildemente, pero con rigurosidad, seguirán investigando. Así que, bueno, respecto de la autora, la terapeuta, creo que, como decimos los psicoanalistas que abrevamos en las enseñanzas de Jacques Lacan, creo que María se legitima en la dirección de la cura. En un tema tan difícil como actual, que es el eje de este libro, un tema muy actual, del padecimiento del ser humano. Los seres humanos, les cuento, no sé si es good news, pero es una mala noticia, pero los seres humanos sufrimos de más. Sufrimos de más. En este libro hay un recorte de un modo particular de padecimiento, que tampoco es universal, es caso por caso. Entonces la clínica también tendrá que ser una clínica sutil. A mí me gusta decir con matices. Para cada paciente no tengo la fórmula. Y me gusta que en la cocina de este libro hay de eso. Una clínica sutil, decía. También la autora da cuenta de un, como decimos en francés, savoir-faire avec. ¿Qué quiere decir eso? Saber hacer con. Ella y la gente que la rodea, me parece, hasta la correctora del libro, hasta ahí hay Inés, ahí hay un saber hacer con. Sí. Y gracias por compartirlo.
Bien. Me parece, yo puedo seguir hablándoles del libro y de la problemática. No hay tiempo, todavía hay, así que estamos Ustedes me fascinados en no cortarte. Bueno. Tenés unos minutitos más. Bueno, hay algo que como psicoanalista me interesa y que encontré en este libro, que tiene que ver con dos conceptos, el deseo y la presencia. Miren, gente, de la rama que vengamos, del psicoanálisis freudiano, lacaniano, kleiniano, cognitivismo conductual, no me importa, de las herramientas que utilicemos, si no hay deseo y presencia del terapeuta / el analista, no pasa no pasa nada. Entonces, y me parece que en este libro hay ahí todo el tiempo en juego el deseo de quien conduce ese tratamiento, pero el deseo puesto en juego, porque desear es desear. No, el trabajo, para sostener el deseo hay que trabajar, hay que laburar. Y me parece que está puesto todo el tiempo en juego el deseo. El deseo mueve montañas. El deseo y la presencia. Así que nada, me interesó mucho también en ese sentido, ¿no? También algunas preguntas clínicas y técnicas, diría, importantes, como por ejemplo, que un tratamiento, parece una verdad de perogrullo lo que voy a decir, pero no lo es. Es un antes, durante y después. Y me parece que yo fui encontrando a lo largo de esas páginas indicaciones para un tratamiento pensado así. Me parece que... Te dije así. Gracias. Bueno, entonces quiere decir que más o menos leí bien. Por ahí andaba la cosa. Vamos muy bien, ahora para... Bien. También plantea algo que me interesó, la relación con la comida y con los trastornos, no necesariamente como una adicción. Esto es un gran temón. Y también la salida de una lógica binaria. Bien interesante, ¿eh? Sí. Que en el tema de adicciones, tema en el que formo bastantes profesionales en diferentes tipos y modos de adicción hace bastante tiempo, el planteo de salir de una lógica binaria, del todo o nada, perfecto, imperfecto, gordo, flaco, tanto en la lectura de lo que pasa con ese paciente como en los abordajes y modelos asistenciales, es muy interesante y tenía ganas de subrayarlo. Hay autores que pensaron bastante el tema de las lógicas binarias y el límite de las mismas, como por ejemplo Bifo Berardi. Se los recomiendo leer. Después me gustó también, yo tengo una larga práctica hospitalaria, en algún tiempo como miembro de equipo, en hospitales, después como supervisora, actualmente como formadora y supervisora de equipos de hospitales. Y les digo que es bien interesante también en varios sentidos esto. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del psicólogo en un equipo de trabajo? Se plantean en el libro. Y que no puede ser solamente el apto profesional. Se está planteando que hay otras tareas que un psicólogo puede hacer antes y después de una intervención bariátrica. Bien interesante. También despegan
la preocupación se despega del tema de lo biológico y lo orgánico, que no es solo una cantidad de kilos, que es un ser humano que sufre, que desea, que no es solo esa la preocupación. También hay una preocupación por la recidiva. ¿Qué es la recidiva? Es la vuelta a el síntoma que se había dejado de lado. Y quienes trabajamos con gente en campo de las adicciones, sabemos del tema de la recidiva. O sea, vuelve a lo anterior. Un minutito, perfecto. Al respecto, en mi libro La trama de los grupos, mi último libro, hago todo un planteo que entonces los invito y las invito a que a quien le interesa lo puede compartir, que es partiendo de la idea de Sigmund Freud, que lo que se consigue rápido se pierde rápido. Repito, lo que se consigue rápido se pierde rápido, nos enseñó el maestro. De manera que yo hago un planteo en mi libro de que cuando tratamos pacientes en el campo de las adicciones, acuérdense que yo además trabajo con dispositivos grupales, además de la clínica del 1 a 1, buscamos no cambios de conducta únicamente, sino apuntamos a algo que yo di en llamar transformación en la posición subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que no es que el obeso va a ser obeso para toda la vida y entonces tengo el cliente cautivo. No es que el adicto a sustancias, el drogadicto, pongámosle, va a serlo toda la vida. En los tratamientos apuntamos no solo al cambio de conducta, sino a que esa persona pueda transformar, proceso de transformación, su posición en este mundo, la posición que tiene, y acá cierro, ante lo incompleto y lo imposible. A eso yo llamo posición subjetiva. Así que quiero felicitarte, María, y a todo tu equipo, felicitarlas a las dos autoras del libro. La verdad que merece mi respeto y nada, y que este libro, le deseo muy buena vida y le deseo a este libro que sea el comienzo de una serie. Lo merecemos, lo merecen y muchísimas gracias y gracias por haberme escuchado. Nada más. Bueno, siguiendo con la programación, estoy ordenada hoy, vamos a presentar un gran gusto para presentar al licenciado Carlos Viola, psicólogo, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ayudante de cátedra, encargado de los talleres en la unidad de docencia hospitalaria del Hospital Durán para los alumnos del internado anual rotatorio. Dictante en cursos de posgrado de la Unidad de Salud Mental del Hospital Durán 2013-2019, integrante de los equipos de adultos y de trastornos alimentarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Durán. Muy bienvenido, Carlos. Te escuchamos. Bueno, Patricia, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno. Buen día para todos. Recordando un sketch cómico donde un
actor, hacía un personaje que cuando se le preguntaba qué opinión tenía en relación a un tema, decía: yo antes de hablar quisiera decir unas palabras, ¿no? Sí. Lo que voy a hacer es parafrasear un poco digamos, a ese personaje. Qué lindo, el humor. Voy a hablar y luego voy a leer unas palabras que escribí especialmente, y bueno, me parece que es la mejor manera de honrar la invitación que se me ha hecho, digamos, formando parte del equipo que dirige María, con esa energía contagiosa, como yo le digo siempre, y con ese saber hacer que ella tiene. Así que bueno, esa invitación, bueno, quisiera honrarla de la mejor manera. Lo que quiero, en todo caso, es agradecerle a María el hecho de haberme incluido, digamos, en el libro. Yo hice el otro prólogo, el primero lo había hecho Graciela Cassiner, a la cual saludo y disfruté muchísimo de su disertación, de su charla, realmente muy inteligente como siempre. Y bueno, me parece que la mejor manera digamos, de honrar esta invitación que me ha hecho María es, bueno, por un lado hacer este otro prólogo y por otro, bueno, poder decir algunas palabras en este momento antes de pasar a la palabra escrita. A mí me parece que este es un libro necesario. Este es un libro que realmente se disfruta cuando se lo lee, porque me parece que acá lo que se ve es dos personas con muchísima valentía exponer lo que cada una puede exponer. En el caso de Mónica, exponer ni más ni menos que su vida, ¿no? Digamos, exponer su vida, exponer las dificultades, exponer sus padecimientos, y me parece que eso es absolutamente valorable, es algo que uno verdaderamente agradece. Y bueno, y en el caso de María, me parece que lo importante es que María muestre lo que ella sabe hacer, que es mucho porque son muchísimos años de experiencia, y además de la energía contagiosa de María, yo quiero destacar la humildad de María. Y con María realmente se puede conversar. Realmente el planteo de ella, explicando por qué le pone al libro conversaciones. Bueno, uno entiende que precisamente conversar es ese comunicarse que, llevado a buen término, es un trabajo, digamos, como yo digo en el libro, en el prólogo del libro, es un trabajo compartido. Es la necesidad de encontrarnos en el lazo social y de poder exponer cada uno lo que siente, sin ser aplastado por el otro, ¿no? Es lo que uno dice. Me parece que es por ahí, digamos, esta cuestión de la colaboración, de la colaboración que se establece cuando dos personas lo que generan es una conversación. Por eso me parece que es muy importante. Esta conversación es una conversación con mucho coraje, con mucha valentía, tanto de una como de la otra, y bueno, vuelvo a agradecer, digamos, este libro que realmente, vuelvo a decir, es muy necesario. Bueno, voy a pasar a la palabra escrita, voy a ser breve y bueno, espero de este modo agradecer a María y agradecer a Mónica este libro. La palabra escrita dice así: quisiera aprovechar la oportunidad para honrar una invitación que nos hacen María y Mónica en el libro, conversar con ellas. Si la premisa es esa, entonces conversemos. Si por conversar entendemos, a partir del significado que le da la Real Academia Española, hablar, tratar, comunicar, convivir entre dos o más personas, podemos concluir que se tratará de un encuentro en pos de un objetivo común. Labor solidaria que a la vez promueve, llevada a buen término, una transformación recíproca a través del mutuo intercambio de ideas. Por eso yo decía en el prólogo del libro que dicha labor promueve reflexión entre las partes involucradas en la charla. También decía
que la tarea en nuestro equipo de trastornos alimentarios, del cual formo parte, me parecía que podía pensarse como algo muy cercano a lo que en psicoanálisis llamamos transferencia de trabajo. ¿Por qué? Porque dicha transferencia es una modalidad de la misma que se propone una tarea entre los distintos integrantes, cada quien aportando lo suyo sin uniformidad de pensamiento. Se respetan las diferencias, tal como solemos hacer puertas adentro cuando nos reunimos a planificar nuestra tarea. Cada una de nuestras idiosincrasias son contempladas como forma de respeto recíproco. Si a la transferencia analítica se la considera el pivot sobre el cual gira un análisis, en nuestro trabajo en común, en el equipo, hacer transferencia, entre comillas, supone un ir y venir generando un encuentro en donde nos hablamos y nos escuchamos respetando la diversidad y heterogeneidad que necesariamente condicionan las diversas disciplinas de cada integrante del equipo. De la experiencia y del saber hacer que genera el quehacer cotidiano en el equipo de trastornos, deviene este libro que hoy ve la luz en esta presentación en sociedad. Hoy nos convoca una vez más la pasión por el saber, lo que motivó que Mónica y María juntarse para realizar entre ambas conversaciones que converge así a su vez en esta mesa en donde no solo confrontamos nuestros conocimientos y opiniones, sino que también nuestros impases teóricos, en esta ocasión sobre la cuestión de la obesidad o de las obesidades, como gusta llamarlas María. El deseo de ellas de transmitirnos su experiencia está basado, pienso, en esa falta que siempre está detrás de cada anhelo subjetivo. Deseantes de saber, promovido y movido por la carencia estructural que nos habita y que nos lleva a encontrarnos con el otro, a dialogar y a seguir dialogando. Deseo siempre insatisfecho que se relanza y perpetúa en su perentoriedad. Sartre supo decir en su obra teatral A puerta cerrada que el infierno son los otros. Aún pensando que la discordia, la lucha, el odio, el rencor y el conflicto, entre otras cosas, son inherentes a lo humano, no por eso dejamos de necesitar al otro como condición sine qua non, como acción fundante para constituirnos como sujetos. Del mismo modo, para conversar se precisa de los demás, de su saber, de su ignorancia, de su capacidad de hablar y de escuchar. El conversar nos pone en pausa frente a nuestros soliloquios y nos saca de esa condición solitaria y cerrada del uno para conducirnos a la condición solidaria del ser dos. Ayuda a deponer rencillas, abriéndonos el camino de la común unión sin que esto último promueva necesariamente unas posiciones subjetivas que tiendan a la fusión. Sería algo así como la convivencia del matrimonio bien avenido, del dicho popular que reza juntos pero no revueltos. El verbo conversar proviene del latín conversus, que significa convertirse. O sea, que si los que estamos hoy aquí reunidos a raíz de la presentación del libro logramos dialogar entre nosotros, el resultado sería no dejarnos indiferentes frente a lo que nos proponga esta experiencia. Si podemos a través de nuestro encuentro virtual de hoy sacar a pasear nuestras ideas, como solía decir Lacan, exponiéndolas y exponiéndonos, lograremos, creo, al dejarnos penetrar en la conversación por la palabra del otro, esa modificación que demuestre que no nos ha dejado inmodificados lo que ese otro exprese. En este punto me detengo a reflexionar sobre las bases en las que se cimienta la comunicación entre nosotros los humanos. El significante, la función palabra que todos utilizamos para relacionarnos cuando conversamos, ¿qué sería? ¿De qué se trataría realmente? O dicho de otra forma,
¿de qué está hecha la comunicación? El psicoanálisis demuestra que el equívoco presente en toda lengua y en todo lenguaje está allí y nos condiciona. A pesar de, o más aún, a favor de esa equivocación, nos comunicamos conversando basados en términos que son esquivos, fallados, agujereados. De esta manera, la prevalencia del malentendido gobierna nuestras charlas cotidianas. Nuestros encuentros con los otros serán inevitablemente atravesados por la equivocación. Hacer como que nos entendemos, no siendo esto verdadera y cabalmente entendernos, nos permite a pesar de todo entendernos. En este reino del no todo, entre comillas, que es nuestra experiencia en esta vida, también alcanza nuestras conversaciones. No podría ser de otra manera. Aún así, conversamos. En psicoanálisis, el equívoco pone un freno a aquello que llamamos exceso de sentido. La interpretación, herramienta fundamental que poseemos para analizar, deja sin sentido al sentido y desde allí, como analista, operamos. Así las cosas, conversar está plagado de sinsentidos y aún así aportamos al encuentro conversatorio. Por ello, por todo, lo antedicho, este libro es muy valioso, porque creo que introduce una convocatoria que nos provoca un intercambio y un diálogo. Para finalizar y retomando lo que expresaba al comienzo, las autoras nos piden dialogar con ellas, nos solicitan nuestra complicidad en la conversación para transformarnos en activos y ávidos lectores de esas charlas. Leerlo es un verdadero placer. Pienso que lo más placentero no es solo trabajar leyéndolo, sino que lejos lo más placentero es más bien dejarse trabajar por él. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, de nada, de nada. Qué bueno, Carlos. Me gustó mucho. Quería finalizar con esto nomás. Sí, tienes tiempo. Me gustó mucho el libro, me parece muy, muy interesante. Y a mí, digamos, me pareció importante centrarme en la idea de la conversación, ¿no? De lo que genera la conversación. Me pareció que a través del libro realmente se conversa y nosotros conversamos con el libro. La mejor manera de honrarlo es, bueno, seguir esta idea de María y de Mónica de conversar con ellas, ¿no? De hacer este intercambio necesario que ellas nos presentan en un libro verdaderamente interesante y necesario. Eso es todo. Muchas gracias. No, a vos, por supuesto. Me gustó, por supuesto, toda tu ponencia y entiendo que, por supuesto, María y Mónica se han sentido también identificadas con todo lo que expresaste. El humor tuyo al inicio me pareció que es otro gran tema y punto para trabajar y siempre para privilegiar cómo nos ayuda, cómo nos afloja. Y la idea de entrega, pero la palabrita de la complicidad, nos han invitado y nos ayudan a poder integrarnos también desde la complicidad. Qué bueno esto, interesantísimo. No sé si alguna de María o Mónica quieren agregar algo para la ponencia de... Para mí es importante la inclusión de un hombre en el equipo de mujeres. Muy bien. Y creo que Carlos es sumamente respetuoso. Nosotros tenemos marcos teóricos dentro del psicoanálisis distintos y creo que yo aprendo con él y él aprende conmigo y es una experiencia en el grupo. En un momento tan difícil del país, en un momento tan difícil de pandemia, en un momento pero tan difícil personal, que nunca creí que podía vivir, pero personalmente un momento muy difícil, encontrar un grupo
donde puedo conversar, donde puedo hablar, donde me siento cómoda, donde creo que ellos están alojados y se sientan cómodos, fue para nosotras un sostén. El trabajo hospitalario en pandemia fue muy fuerte, muy bravo, y nuestras conversaciones se mantuvieron intactas a lo largo de toda la pandemia. Tanto en el ámbito privado, nosotros trabajamos en los dos ámbitos, en el privado y en el institucional, pero creo que ese espacio de conversación, de charlar, de intercambios, de no estar de acuerdo con lo que dice, no estoy tan de acuerdo con lo que dice Carlitos, o sí, entonces, pero no María, tal cosa, ese clima de trabajo es un clima de trabajo amoroso, humilde y respetuoso. Y creo que lo que uno más importante logra en una coordinación de grupo, de equipo de trabajo, es justamente eso, el respeto por el pensamiento del otro, la solidaridad y el sentir, y les voy a agradecer a todos el equipo, cómo me han cuidado también en este momento difícil, ¿no? O sea, es un equipo que aloja, los alojo y me alojan como coordinadora, y para mí es un placer trabajar con ellos. Es un placerazo y estoy profundamente agradecida a todos. A Laurita, a Florencia, a Mariana, a Inés, a vos, a Bea. O sea, es un equipo solidario, amoroso y académicamente muy formado. Pero somos simples, como dice la Cira, somos humanos trabajando. Qué bueno. Y el respeto por la clínica, el amor por la clínica, que sería el deseo por esta clínica, nos conmueve a la pasión, al estar presentes, a poner el cuerpo, y eso es la riqueza de este equipo. Ese equipo es así, pone el cuerpo, pone el alma, pone el conocimiento y pone la formación. Para patologías tan graves como la anorexia y la bulimia, la obesidad, anorexia, bulimia, internación, intento de suicidio, o sea, una complejidad, necesitas tener un equipo que respalde, y un equipo que ponga el cuerpo, ¿no? Que ponga pasión, que ponga amor en lo que hace. Así que yo les estoy agradecida a este grupo por el acompañamiento y por habernos mantenido durante este tiempo de pandemia y seguir, entiendo yo, por mucho tiempo más. Así que gracias Laura, Florencia, a todos los que nos leen anteriormente. Bien. Bueno, muy bien. Gracias, María. Y gracias, Carlos.